Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los que estamos unidos en este ya tercer cenáculo de reparación que ha pedido nuestra Madre, la Virgen Santísima. Avanzamos de esta manera con el encuentro con el Señor y ya adentrándonos de una manera más directa en este tiempo preparatorio para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Estamos ya en las ferias privilegiadas del Adviento y por tanto estamos viviendo este momento tan especial. Creo que el motivo de fondo que nos acompaña, que es el pesebre, debe ser precisamente ese incentivo que nos ayude para poder entender también que desde nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación, podemos nosotros salir de la noche oscura del alma, que es el tema que venimos meditando en estos cenáculos que partimos desde el último cenáculo y ahora avanzamos con él. Yo quiero invitarles a que en el marco precisamente de ya próximos a la Navidad y teniendo aquí de fondo el pesebre, la imagen del Niño Jesús, Nuestra Señora la Virgen Santísima y San José y el ángel, vamos a orar como inicio y como a la vez encomendarnos al Señor la oración de la novena de todos los días, es decir, la primera oración. Y así podamos adentrarnos y que sea el Señor, por los méritos de su divina infancia, quien nos dé la gracia de poder salir de la noche oscura del alma en que nos va sumiendo el pecado. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza y humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, me dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Que sea el Divino Espíritu el que guíe en este momento nuestra vida, nuestros corazones, ya que Él mismo nos ha congregado en este encuentro de reparación, para que este mensaje y todos los mensajes que vamos a meditar durante todo este cenáculo de verdad vayan transformando nuestras vidas. Estamos entonces en la primera lección de esta jornada de reparación y partimos o continuamos con los mensajes que ya iniciamos a meditar en el cenáculo anterior sobre la noche oscura del alma. Son los mensajes que el Señor entregó propiamente en el mes de julio de 2005, en el 10º aniversario de la devoción del apostolado. La primera enseñanza que el Señor nos dio, y volvemos atrás donde quedamos en el cenáculo anterior, fue sobre la noche oscura. Propiamente iniciamos a partir del segundo mensaje de la 6ª hora. Deseo que volvamos a este mensaje y así al continuar comprendemos mucho mejor. El Señor una vez más ha enviado a sus santos, así lo deja ver en aquel mensaje que leíamos, para darnos sus lecciones de amor. Él nos dijo en el cenáculo anterior que nos lo da para abrir nuestra mente y nuestros ojos a los astutos caminos del maligno y mostrarnos a su vez la salida. Nosotros hemos de estar muy agradecidos con el Señor, porque de verdad que todo este apostolado es una luz que se nos entrega en el camino, una luz que tal vez sin este apostolado difícilmente hubiera llegado a nosotros. Ha sido el medio que el Señor
se ha valido para esto. Nosotros normalmente entendemos por noche oscura del alma una prueba profunda de la fe, en donde desaparece toda consolación, todo sentimiento, en donde parecería que Dios se nos escondiera. Celebramos precisamente el día lunes a San Juan de la Cruz. Es el santo de alguna manera modelo en este tema, porque él vivió esa noche oscura e igualmente él la describió en sus escritos. En ese sentido, cuando hablamos de la noche oscura del alma, tenemos que tener muy en cuenta de que no podemos nosotros desesperar, sino como personas de fe, tenemos que mantenernos siempre en esa fidelidad. Hay quienes a veces le preguntan a uno, y hasta su tema de confesión, el hecho de que no tengan ningún sentimiento absolutamente, de que al contrario, la misma vida espiritual les repugne muchas veces y piensan que están en un pecado muy grave. La persona que avanza en el camino del Espíritu ha de entender que el hecho de no tener ninguna consolación, el hecho de tener una resistencia interna, no necesariamente es porque se esté en pecado. Es una prueba que Dios permite para precisamente afianzarnos mucho más profundamente en la fe, y tal vez los momentos en donde podemos decir yo he tenido mucha más fe y he manifestado mi fe ha sido en momentos precisamente de esa noche oscura del alma, que está muy por encima de todos los problemas y dificultades simplemente exteriores que podemos manifestar. Pero en este caso, en estas lecciones que el Señor le ha dado a Bernabé para el mes de julio de 2005, nos encontramos no precisamente con esa noche oscura de ese estilo, como la describe San Juan de la Cruz y la describen los santos, la Madre Teresa de Calcuta. Recordemos que vivió toda su vida también como en esa noche oscura, lejos de consolación. Santa Teresita del Niño Jesús. Aquí no se trata tanto de la noche oscura, digamos, de esa experiencia que han vivido los místicos, los santos, sino que se trata de esa noche oscura que deja en nuestra alma el pecado. Y por tanto, en eso sí hemos de estar muy atentos a las lecciones, ya que el Señor quiere motivarnos y llevarnos a salir adelante. Creo que cada uno de esos temas que nos ha propuesto el Señor de la noche oscura, como resultado del orgullo, de la lujuria, del odio, de las mentiras, ahora vamos a ver y a reflexionar la noche oscura como resultado de la ira y de la embriaguez. Estos temas y esta explicación del Señor son precisamente para que nos motivemos. Sin embargo, estamos llamados e invitados a ir más allá y a profundizar mucho más, tal vez dentro del campo, digamos así, psicológico, más humano, pero sabiendo que la base y el fundamento es siempre la oración, y que hay muchas cosas que desde el campo humano podrían superarse, pero sin embargo, sin la ayuda de Dios es muy difícil, y al contrario, hay muchas cosas que no más con la ayuda de Dios podrían superarse. Sin embargo, nosotros nunca podemos desconocer precisamente los medios humanos que el Señor nos ha puesto. Es muy importante porque la razón, la ciencia es un don y es un regalo de Dios, y no podemos caer en el fundamentalismo y entonces desechar toda ayuda, digamos así, humana. Eso sí, tenemos que discernirla para que en ese discernimiento saber con qué nos quedamos, y siempre unidos y pegados al Señor. Válganos recordar que lo más grande que tenemos en nuestra vida es la vida sacramental, pero que la vida sacramental por sí sola tampoco va a funcionar si no hay ningún esfuerzo humano. Hemos reflexionado, decía ahorita, en la reparación anterior sobre la noche oscura del alma como resultado del orgullo, de la lujuria, del odio y de las mentiras. En esta primera lección de este tercer cenáculo de reparación, continuamos con este tema, la noche oscura del alma,
como el resultado de los pecados, reflexionando propiamente 3 mensajes dados por el Señor los días 5, 6 y 7 de julio de 2005. Seguiré inicialmente fielmente las enseñanzas del Señor. He leído y he tratado, digamos, enumerando cada uno de esos mensajes centrales que nos da el Señor, y igualmente pues trataré de ampliar un poco estas ideas y hacer algunos comentarios, sobre todo en el tema de la ira y de la embriaguez, de algunas catequesis que he encontrado. Primer mensaje, nos dice el Señor: he hecho todas estas cosas a través de ti. En este primer mensaje el Señor hace referencia de una manera directa a la celebración del 10º aniversario de este gran apostolado, y él manifiesta que está muy alegre por la respuesta que Bernabé le ha dado, y también a través de Bernabé pues muchos otros. Concretamente nos hace unas invitaciones muy especiales, y la primera es estar unidos a él para que él esté unido a nosotros. Recordemos que es una relación de una amistad plena y de una amistad libre. Por eso la decisión está en nuestras manos. El Señor es fiel a la alianza y Él nos llama a nosotros precisamente para que seamos nosotros que tomemos nuestra decisión, permanecer unidos a Él. Ya recordamos en el Evangelio que nos invita precisamente en la parábola de la vid a estar unidos como los sarmientos están unidos al tronco de la vid. En un segundo momento, el Señor nos está invitando a que le ofrezcamos nuestra voluntad. Recordemos que en definitiva lo último que nosotros hemos de ofrecerle al Señor, o lo primero, digámoslo así, lo más grande es nuestra voluntad. Detrás de todo lo demás es nuestra voluntad, lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Él de tal manera que sea la voluntad de Él la que esté en nuestra voluntad. En este campo es muy importante cuando hablamos de la consagración, por ejemplo, a la Santísima Virgen María, porque es a través de nuestra Madre María Santísima como nosotros le ofrecemos al Señor de una manera mucho más plena nuestra voluntad. Es una invitación que nos hace el Señor y que no es solamente para nosotros como parte de este apostolado, sino que es la invitación para el mundo entero. Nuestra voluntad ha de ser totalmente, de alguna manera, entre comillas, desaparecer, pero ese desaparecer no es porque falten nuestras facultades, sino porque nosotros, libre y valga la redundancia, voluntariamente decidimos renunciar a nosotros para hacer todo lo que el Señor dice. En tercer momento, el Señor nos invita para que nos demos cuenta que estamos llamados para la salvación de las almas. Es un punto muy, muy importante, porque en estos apostolados, estos movimientos, a veces existe como el peligro de buscar engordarnos a nosotros mismos simplemente, y debemos de tener en cuenta que todo cuanto hagamos es para la salvación de las almas, y que nuestro carisma de una manera específica es el carisma de reparación. Yo, digamos, consuelo el corazón de Jesús, yo le doy a Jesús, y Él entonces retribuirá en bendiciones para la salvación de las almas. También sabemos que hemos de estar muy comprometidos activamente, y de por sí estoy seguro de que, si no todos, la gran mayoría, estamos muy comprometidos en diversas actividades de apostolado. En eso tenemos también que tener un sano discernimiento, porque a veces no toda actividad está ayudando a la salvación de las almas. Vivimos tiempos bastante difíciles, bastante complicados, y sobre todo, por ejemplo, la Navidad cuestiona mucho. No sé en sus pueblos allá, pero al menos aquí en esta parroquia donde yo estoy y en este pueblo, pues uno dice que la gente hace muchos pesebres, a veces por las calles y todo, pero pesebres sin fe, sin sentido. Sorprende que salimos a buscar
en los almacenes de este pueblo, que es un pueblo, digamos, medianamente grande, de unos 50.000 habitantes, a buscar imagencitas del pesebre para hacer en algunos lugares, y no se encuentran en los almacenes las imágenes del pesebre porque no hay la tradición de la gente, y sin embargo todo el mundo dice celebrar la Navidad, pero detrás de estas celebraciones hay muy poco de conciencia de la gente, de la salvación de las almas. Nosotros estamos precisamente llamados por el Señor para ayudar en la salvación de las almas. No hay, digamos, otro llamado diferente, y es de acuerdo al carisma que Él mismo nos ha dado. En un cuarto momento, en esa primera lección en donde el Señor nos habla de que ha hecho todas las cosas a través de ti, le dice a Bernabé, a través de nosotros, podríamos empoderarnos de esto. El Señor nos invita a que permitamos que Él nos doblegue y use como Él quiera. No es nada fácil, precisamente, pero es la invitación a ese abandono total, la invitación a ser, en definitiva, almas víctimas. El alma víctima es al final quien mejor está reparando, permitirle que nos doblegue y nos use como quiera, y ese permitir, pues no hay otra manera más clara que ser la obediencia, una vida de ascesis, de renuncia al pecado, acompañada de una vida de fe. Obedecer. Ustedes recordemos que son dos niveles, de alguna manera, o dos maneras de poder nosotros experimentar la conversión y vivir la conversión. La primera tendrá que ser el dejarnos guiar y amar por el Señor. Por eso el acto de obediencia, aunque no entienda sus mandatos, yo le obedezco al Señor y hago lo que Él me dice. Y de alguna manera eso está contenido de una manera más especial en los 3 primeros mandamientos, porque nos fijamos muchas veces en el pecado social, pero no nos fijamos en el pecado contra la virtud de la santa religión. Entonces, primero, dejarnos para doblegarnos en el Señor y nos use como quiera, obedecer sus mandatos. No tenemos necesariamente que entenderlos, comprenderlos, es un acto de fe y abandono total en el Señor. Y lo segundo es como esa lucha ascética propiamente, la mortificación, poner los medios para vencer precisamente nuestros propios caprichos e intereses. Recordemos que también tenemos a veces la tentación incluso de aparentemente hacer cosas buenas, pero simplemente por nuestro propio agrado, por buscar aparecer. Es muy peligroso también, y por eso es muy importante tener siempre la dirección y la orientación espiritual. A veces es complicado en ciertas situaciones, y más lo que vivimos actualmente. Hay que ser sinceros, tener a veces un sacerdote, director espiritual, y más si me pues dentro de este nivel de este apostolado. Cuando digo tenerlo, es tenerlo ahí muy cerca, pero también tenemos que ayudarnos de personas prudentes, religiosas, incluso en ciertas cosas de los laicos, porque no sea que nosotros terminemos haciendo nuestra propia voluntad bajo la apariencia de ser bueno, lo que llaman los buenismos. No, a veces, por ejemplo, alguien dice, voy a ofrecer un ayuno de tanto tiempo. Hay que preguntar, hay que consultar, hay que orar, y así permitirle al Señor que nos doblegue y nos use como quiera. En quinto momento, el Señor dice que nosotros no debemos atribuirnos nada. Recordemos que, digamos así, que la grandeza nuestra está propiamente en el Señor, y que todo lo que somos y tenemos es absolutamente un don y una gracia. Lo único realmente mío es mi pecado. Lo demás es don y gracia de Dios. Nos invita el Señor, ya lo venía diciendo, en un sexto lugar, al abandono, a la obediencia, a su voluntad. Recordemos el Evangelio. El Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El séptimo lugar nos está recordando que su poder se manifiesta en los pequeños. Es
toda la constante del evangelio y la constante de toda la historia de la salvación. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En octavo momento, el Señor nos hace una invitación y dice: obedezcan a sus líderes. En esto es un poco a veces complicado en las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos que pensar realmente quiénes son nuestros líderes y en quiénes estamos nosotros depositando de alguna manera nuestra vida comunitaria, nuestra vida de fe. Y de ahí que tenemos un grave deber de obedecer precisamente a nuestros líderes, de orar intensamente por ellos y pedir al Señor igualmente el discernimiento, la obediencia como parte de esa sumisión. Al Señor le obedecemos obedeciendo precisamente a los líderes. Lo primero que tenemos que obedecer, y el gran mandato de honrar padre y madre, son nuestros primeros líderes, los líderes, digamos así, natos, y por tanto nos formamos en esa obediencia. Muchos de ustedes son padres de familia y camino de la obediencia o de la autoridad frente a sus hijos y a ayudarles. Por favor, nosotros que tenemos esta gracia no podemos dejar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes simplemente a lo que ellos deseen, a lo que los medios de comunicación les están diciendo. Hay que enseñarles a obedecer y de esa manera también podrán obedecer ellos luego a los que vienen. Y nosotros también, lógicamente, obedecer a quienes el Señor ha puesto al frente en diferentes campos, en el estudio, en el trabajo, en la vida espiritual. En un noveno momento, el Señor dice muy claramente: quienes siguen sus opiniones se pierden. En eso tenemos que tener muy clave eso. Hay mucha gente que en este momento tienen una religión y la religión es la de ellos, no hay más. Y así, yo tengo mi religión de alguna manera, yo vivo mi vida, no necesito congregar, no necesito orar, no necesito hacer nada. Mi opinión, yo pienso, yo creo, yo decido, para mí lo mejor es esto. Son esos actos de alguna manera egoístas y egocentristas que endiosan a la persona humana. Nadie tiene la capacidad en sí mismo de promoverse a la salvación. Quienes siguen sus opiniones se pierden, partiendo del principio de que ya nosotros nacemos, digamos así, perdidos. Es el misterio de la salvación y en el bautismo el Señor nos ha rescatado. Para terminar esta lección, el Señor nos invita a permanecer unidos en su amor y a estar vigilantes, alertas y a usar el entrenamiento que nos está dando. Este tiempo del Adviento, por ejemplo, es un tiempo que nos ha ido llevando en ese estar vigilantes, estar alertas, y que hemos significado, ojalá, espero que todos en sus casas, a través de la corona del Adviento. Estar como el centinela en alto a la espera precisamente de la llegada del Señor, pero también para enfrentar al enemigo. En un segundo mensaje pasamos propiamente al segundo mensaje de esta primera lección y nos entramos ahora sí entonces en la continuidad directamente con lo que traíamos del tema del cenáculo anterior, la noche oscura del alma como resultado de la ira. Quiero, antes de enumerar los puntos que he resaltado de ese mensaje, decir algo que he encontrado en una catequesis sobre la ira. Tengamos en cuenta que la ira precisamente es uno de los pecados capitales, pero a diferencia de otros pecados capitales, la ira, digamos así, tiene lo que llamamos como una ambivalencia, como una doble cara, podríamos decir. Y por eso tenemos lo que es la ira, digamos, justa y santa propiamente.
dice que esta ira justa y santa es cuando se guardan los derechos de otros. Hay indignación a veces por el maltrato que se le da a los demás y hay indignación, diría, por el maltrato que le da a las cosas de Dios. El ejemplo máximo de esa indignación, digamos, de esa ira santa, es la ira del Señor, digamos así, Augoria, cuando entró y expulsó a los vendedores del templo. De verdad, no sé si a ustedes, pero a mí hay cosas que a veces a uno como que lo indignan, y hay cosas que hay que orar mucho por nuestra Santa Madre Iglesia, porque hay cosas, por ejemplo, como lo que había venido aconteciendo en los últimos años con el pesebre del Vaticano. No sé quién está detrás de todo esto, pero a uno le da como cierta indignación que traten al Señor de esa manera. Sabemos lo del año pasado, la Pachamama, y ahorita los astronautas del pesebre del Vaticano. Hay cosas que a uno le dan como cierta indignación, pero nosotros esta indignación ha de canalizarse siempre en oración y pensar para la gloria de Dios. La ira santa, pero también está pues la ira, digamos, injusta y que hace parte propiamente de ese acto más emocional, muy visceral, que se convierte en pecado capital y de la cual pues se derivan multitud de pecados, especialmente contra la justicia y contra la caridad. Recordemos que por ira pues podemos llegar nosotros incluso a matar. Llegamos a muchas situaciones. Recordemos también lo que dice el Evangelio propiamente sobre el sermón de la montaña, sobre nuestra actitud frente a los demás. Es decir, todo debe ser por caridad, por salvación. Cuando ya la ira no es, digamos, por caridad, no tiende a la salvación, el bien del otro, sino a su destrucción, siempre será mala. Y diríamos, como se dice con la mentira, no hay mentira pequeña, no hay ira pequeña igualmente, y de cualquier actitud de inadversión frente al otro tendremos nosotros que dar cuenta. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 21 y siguientes: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo, y si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. 3 estancias, digamos así, frente al Señor, y que por tanto escuchamos que al otro lo estamos matando cuando no le damos y cuando le restamos la más mínima intención. A veces pecamos también de omisión, precisamente por ira dejamos de hacer el bien al otro, y por tanto el tercer grado, que es el máximo, que es matar propiamente el amor en el otro. Dice, si lo trataba renegado de la fe, es decir, es un desgraciado, no merece que yo le ame, que yo le quiera. Si uno se muere así, ha muerto en pecado mortal y se va para el infierno, porque no estamos amando en nada al otro. Los otros escenarios igualmente son dignos, diríamos nosotros, de purgatorio. Y por eso no podemos quedarnos tranquilos. Simplemente no estamos bravos, pero yo no le hablo, yo no le saludo. Hay que ver las circunstancias, y está bien a veces por prudencia en ciertas circunstancias, pero nunca cerrar la puerta y estar siempre dispuestos. Algún día hay que saludar al otro, hay que hablarle al otro. La ira está estrechamente relacionada con la soberbia. Normalmente la soberbia sale a acompañar la ira, y lógicamente que ejercen una fuerza muy grande en medio de nosotros. Por ira acabamos con todo. La ira es un gran obstáculo para el adelantamiento espiritual. Hace perder la prudencia, la amabilidad, el espíritu de justicia y el recogimiento interior. En eso hay una frase aquí de Casiano que nos dice:
no olvidemos que cuando estamos irritados, perdemos por completo la libertad de ponernos en oración y ofrecer nuestras plegarias al Señor. Por eso, muy importante, aquí estamos frente al pesebre que nos inspira esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego, que nosotros podamos adelantar espiritualmente, desechando todo acto de ira, y que cuando nos venga algún instante de ira, podamos al instante revertirlo. La grandeza y la virtud está en la rapidez con la cual nosotros logremos revertirlo, y ojalá nunca exterioricemos la ira. Tal vez una manera más grave de exteriorizarla es a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, y cuando nosotros la exteriorizamos, pues estamos ya atándonos y amarrando, volviendo más oscura nuestra vida. Algunos remedios para la ira, propiamente, que es un pecado capital. Recuerden, el pecado capital, del cual dependen otros muchos pecados. Es necesario reflexionar antes de obrar, a pesar de que tengamos un poco de euforia, como decimos, se nos haya subido la sangre al cerebro. Despertar la afabilidad y la serenidad. Es una lucha para ganar esas virtudes, rechazando así el fanatismo, cualquier forma de apasionamiento desordenado, sin dialogar nosotros con el fanatismo, el apasionamiento. Simplemente hay enemigos y el enemigo hay que rechazarlo inmediatamente. Olvidar las injurias, rechazar sospechas, quedarnos a veces dándole mucha vuelta a los pensamientos en este sentido. Propiamente entramos entonces, y quiero que miremos algunos puntos que el Señor nos da o le da a Bernabé en este mensaje. He sacado 12 ideas propiamente que podemos ir reflexionando. Al inicio de este mensaje, la noche oscura del alma como resultado de la ira, el Señor vuelve una vez más sobre aquel mensaje que constantemente encontramos, y es la invitación a que nos alegremos. Ya celebramos el domingo anterior, el domingo de la alegría. Estén alegres en el Señor. Se los digo otra vez, estén muy, muy alegres, nos dice el apóstol San Pablo, y nos decía precisamente el domingo en la carta a los Colosenses que estuviéramos alegres, que oráramos siempre y que oráramos en toda circunstancia propiamente. Este mensaje es un mensaje de alegría, son mensajes de mucha alegría, porque son mensajes de liberación. Y tenemos que alegrarnos, dice el Señor aquí concretamente, porque ha colocado el Señor Dios su luz en el mundo para ahuyentar toda oscuridad. A pesar de que hemos tenido siempre el Evangelio y la palabra, estos mensajes de revelaciones privadas como esto vienen a concretar mucho más el Evangelio, a hacerlo mucho más claro. Todos tenemos la Biblia y la tenemos seguro desde muy pequeños y hace mucho tiempo. Sin embargo, hemos entendido muchas cosas y ahora amamos la palabra porque el Señor se ha dignado hablarnos a través de este apostolado. En primer lugar, hablando de la ira, el Señor dice que la ira es como la sal en un gusano, que eso hace la ira al alma. Sabemos lo que hace la sal en un gusano, simplemente lo desaparece, lo deshace. Podríamos hablar nosotros de tal vez un ejemplo que conocemos también, lo que pasa igualmente lo pasa con los caracoles propiamente, se vuelven agüita, se vuelven nada totalmente. Eso hace la ira vuelve al alma, decimos que la vuelve trizos, que la vuelve pedazos. En segundo lugar, dice el Señor que la ira detiene la sabiduría de Dios y el razonamiento. Una persona airada se le olvida todo, incluso blasfema contra Dios cuando le dicen que en nombre de Dios tal vez trate de calmarse, entonces termina blasfemando. La ira realmente nos enceguece totalmente, dice que la detiene, porque digamos que la sabiduría de Dios está siempre en avanzada hacia nosotros. Recordemos que tenemos
el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos acompaña siempre, pero la ira le cierra la puerta al Espíritu Santo. Somos libres y en esa libertad podemos llegar hasta ese punto. Por eso hay que tratar la ira desde un comienzo, desde lo pequeño. No podemos decir, no, es que es una ira pequeñita, no, es grande. Y igualmente, pues la persona irada pierde toda capacidad de razonar y cuando vuelve en sí, a veces ha cometido graves errores. Es claro el Señor en decirnos en un tercer momento que donde hay ira no hay luz, hay oscuridad, y que donde hay ira, Satanás es el cielo. Por eso hay que ponerle atención a eso. Démonos cuenta que las personas que no perdonan al instante o que no hacen nada por perdonar y que se quedan, Satanás va tomando posesión de sus vidas y esa ira se va convirtiendo en odio, el odio en venganza y la venganza en muerte. Y todos esos actos llevan a la condenación eterna. En un cuarto momento, dice el Señor, la ira mata en segundos todas las virtudes. Es muy importante que nosotros le trabajemos a esa capacidad de la paciencia, la afabilidad, porque si trabajamos todas las virtudes, pero no trabajamos esa, pues por más buenos que seamos, por más bien que hagamos, miremos, por ejemplo, cuánta gente termina matando a su propia esposa, es más común, o a su propio esposo cuando se le amaba y se le quería tanto, y a veces sin haber un recorrido, digamos, de maldad tal vez, estando en todo muy bien, pero un instante de ira. Vemos mucha gente en esas circunstancias, por ejemplo, que han cometido graves errores por la ira y que igualmente pues han echado a tierra todo el esfuerzo y la lucha de mucho tiempo, porque acordémonos que la virtud precisamente es fruto de ese acto de voluntad, ese hábito bueno que con esfuerzo, con la ayuda de Dios, yo he ganado. En quinto momento dice el Señor que la ira solo se vence con amor. Dice mansedumbre de corazón, paz del alma, perdón y aceptación. El amor es el camino clave, por eso nosotros tenemos que dejarnos amar por el Señor, gozarnos en el amor del Señor, y de ahí que es tan importante la confesión. Y el Señor, cuando enseñó a orar, dijo, perdona con nosotros, perdonamos. Vio a Jesús tan necesario que en esa oración que nos enseñó para decirla diariamente, y muchas veces nos pidió precisamente el perdón, que es precisamente, digamos, la manifestación máxima del amor hacia el otro cuando somos ofendidos. En séptimo momento dice el Señor, o nos invita a que nos preguntemos, ¿en quién estamos enojados? Esto sería motivo de toda una jornada de sanación interior propiamente, y que es necesario hacernos ese examen, además, porque quizás inconscientemente hay gente que está enojada con Dios. Dice, ¿están enojados con Dios? O sea, de alguna manera dice, ¿por qué? Si es que Dios nos ama tanto, si lo único que tiene Él para darnos es amor, ¿por qué nos vamos a enojar con Él? Hay situaciones muy duras y tenemos que comprender y ayudar a muchas personas que han tenido pérdidas duras en la vida. Por ejemplo, en este tiempo de esta pandemia, hay mucha gente que está enojada con Dios. Nosotros no podemos enojarnos con ellos porque están enojados con Dios. Hay gente que se enoja, no. Al contrario, es que nosotros no podemos enojarnos con nadie. Hay que amarlos, acogerlos, incluso hay que entenderlos. También Dios comprende y Dios entiende en muchas situaciones esto que pasa, y miremos que, por ejemplo, la oración bíblica de los Salmos nos entrega también esas oraciones de reclamo a Dios. El pueblo de Israel le reclamaba a Dios también muchas situaciones, pero no quedarnos ahí. Siempre de fondo, por encima del sentimiento, tener la certeza, Dios nos ama. Enojados con el hombre, o sea, ¿cómo vamos a enojarnos con el otro si es mi hermano? Pero más, es el templo de Dios. Es de alguna manera el punto de encuentro con Dios. ¿Cómo puedo amar? Decir que amo a Dios a quien no veo, si odio a mi hermano a quien estoy viendo, me dice el evangelista San Juan en una de sus cartas. Dice,
o nos estamos odiando a nosotros mismos, estamos enojados con nosotros mismos. Es común que pase eso, somos, y dice pues, que somos imágenes de Dios, por tanto, no puedo enojarme conmigo mismo, tengo que recapacitar, darme cuenta que sí, que cometí errores, pero tengo que evitar todo complejo de inferioridad. Mucha gente termina en el suicidio, ¿acaso no será porque se enojaron con ellos mismos y se olvidaron que eran imágenes de Dios precisamente para los demás, y se hicieron inútiles de alguna manera con el suicidio para el otro? El suicidio termina siendo un acto egoísta, aunque el corazón lo conoce solo el Señor realmente. O dice, o están enojados contra Satanás, dice, es nuestro exterminador, y que Satanás también de alguna manera se aprovecha de esta circunstancia de nuestro enojo contra él para que nosotros, para desestabilizarnos. Por tanto, con Satanás tenemos que orar con toda la autoridad, pero no dejar que nos domine con el enojo. Por eso dice el Señor en séptimo lugar que no debemos estar enojados contra nadie ni contra nada, porque también nos enojamos contra las circunstancias, nos enojamos contra las cosas. La paz total, la libertad absoluta, como la corriente de agua que corre con toda naturalidad, que nada nos ataje en este camino del amor, un amor que fluye nítidamente. En octavo momento, el Señor dice que todo, pero lo entenderemos si luchamos para ascender al trono del amor. Hay que entender que esas situaciones incómodas que vivimos no es que no nos incomoden, no es que no nos dé ira, sino es el manejo y el control absoluto que nosotros tenemos. A través de esa indignación, digamos, que sentimos, tenemos un conocimiento de las situaciones y nos damos cuenta, y que nos libre el Señor de no indignarnos frente a tantas cosas tan graves que se están dando. Por ejemplo, tantas situaciones que están dando frente al manejo de esta pandemia. Eso da indignación. Eso nos tiene que ayudar. Entonces tenemos que encontrar que es un instrumento de bondad, y que incluso aquellos que nos ofenden, que nos insultan, que nos tratan mal, son medios de santificación. Dichosos cuando los persigan, los maltraten, los ultrajen por mi nombre. De ahí que convertir toda esa situación de ofensa en una situación de una ocasión de bondad y de bendición. Noveno lugar, dice el Señor que en el trono de amor se posee un corazón muy difícil de ofender, ya que el corazón soporta dolor con cara sonriente, busca complacer a los demás más que ser complacidos. La meta es llegar a ese trono del amor, a la comunión plena con el Señor, y cuando se llega a esa meta, pues nuestro corazón ya difícil de ofender, miremos a nuestro Señor. Nunca, nunca se dejó ofender. Manifestó indignación frente a la ofensa a Dios, pero frente a la ofensa a Él realmente ni siquiera manifestó indignación. Al contrario, supo disculpar, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y sabemos sonreír. Igualmente, sabemos que la paciencia, la humildad, la sencillez será el medio para que también doblegar la altivez y la ira del otro. Décimo punto, dice el Señor que esa es la salvación del hombre enojado, porque la ira desaparece donde está el amor. El hombre enojado se salva por amor, y por eso nosotros hemos de buscar precisamente el amor y orar mucho y pedir la gracia del amor para quienes están enojados. De ahí que el Señor dijo, oren por los enemigos. Es indispensable, y es el gran paso que tenemos que dar para vencer igualmente la indignación. El que no ora no va a vencer nunca la ira, no va a vencer la indignación. Décimo, el Señor nos anima a acercarnos a la corriente del amor para ser curados. Es ahí donde se sanan las heridas. No solamente acercarnos para no caer en enfermedad de la ira, sino para curar todo el dolor que hay. No solamente el dolor de nuestra propia ira, sino la ira de los demás ha dejado en nosotros dolores muy grandes. Por eso es necesario acercarnos a la corriente del amor,
miremos cómo a veces precisamente en los grupos de oración y en los grupos, digamos, de espiritualidad, nos encontramos ese amor y empezamos a sanar muchas heridas que hay en nosotros. Y por último, un 10º mensaje del Señor, Él dice que no temamos, que Él nos enseñará propiamente de nuevo la luz. Son los mensajes entonces que el Señor nos está dando a través de su siervo Bernabé sobre la oscuridad del alma como resultado de la ira. En el tercer mensaje de esta primera lección, la noche oscura del alma como resultado de la embriaguez. Yo quiero compartirles algunas ideitas de un sermón de San Juan Crisóstomo sobre la embriaguez, antes de compartirles las ideas del mensaje que el Señor entregó a Bernabé. Van muy unidos. Dice que el que se embriaga no sabe administrar con discernimiento sus palabras. Todos sabemos lo que significa la embriaguez, como el que se embriaga pierde el control de todo, no solo del cerebro, sino que a partir de ahí pierde control de la lengua, de sus movimientos, todo. La embriaguez dice San Juan Crisóstomo, es la traición de los pensamientos, calamidad que hace reír y enfermedad de que se hace burla. La embriaguez es un demonio. Así lo determina, incluso va a decir luego que va a ser más grave que casi que una posesión, porque dice que al poseído se tiene compasión y que en cambio al embriagado pues no, porque libremente optó por llegar hasta ese punto propiamente. Dice que el embriagado se hace repulsivo para los amigos, insoportable para la mujer, ridículo para los hijos, despreciable para los esclavos, y una palabra a los ojos de todos cuantos le ven aparece como tema de indecencias y de risas. Lo grave de nuestra realidad hoy es que se volvió moda el estar embriagado. Y pensemos ahora, por ejemplo, en la Navidad, y que cada día son más los adolescentes que entran, niños entran en este campo del alcohol, sabiendo también que el alcohol a temprana edad les afecta gravemente sus neuronas y todo. Pensemos que el alcoholismo trae varios pecados en sí mismo. Y es escándalo. Démonos cuenta que lo grave del escándalo dice que el que escandaliza a unos pequeños merece que le ponga una piedra al cuello y le echen al fondo del mar. Es algo gravísimo y es un pecado de robo, porque estamos malgastando lo que el Señor nos ha dado. Y hay otros pecados, todos los demás que se vienen detrás de propiamente la embriaguez. Seguimos con otras ideas que nos da este gran santo, este gran predicador. El que se embriaga pues, se hace extraño al reino de Dios. Ya nos dice el apóstol Pablo que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Dice el santo lo mismo que un barco sobrecargado zozobra enseguida, así también el hombre que sobrepasa los límites de la necesidad e impone a su estómago una sobrecarga, rápidamente hunde su mente y envilece la nobleza de su alma. Démonos cuenta que el embriagado lo pierde totalmente todo y se hunde. Los mensajes que nos da el Señor o que el Señor le entrega a Bernabé, en primer lugar, el Señor nos habla propiamente del pecado, de la oscuridad del pecado, antes de adentrarnos en el tema de la embriaguez. Dice que un hombre describe cómo es un hombre de pecado. Dice que es hombre de oscuridad, ciego, que ha perdido la luz de Dios, que está lejos de la verdad y que está poseído por el espíritu del error y de la muerte. Es esclavo del maligno, prisionero del pecado. Como esclavo, por tanto, no puede hacer lo que le gusta. Nos queda para que nosotros sigamos reflexionando y cada uno
sabemos, tal vez muy escaso, ojalá muchos de ustedes fueran inmaculados y santos y no conocieran el pecado, pero todos sabemos la noche oscura y la oscuridad, digamos, tremenda, las tinieblas en que nos sumerge el pecado. En segundo lugar, el Señor invita precisamente a que todos salgamos del pecado. Muy importante saber si puedo, si soy capaz, porque a veces muchos dicen, es que yo no soy capaz, yo no puedo. Claro que puedo, con la ayuda de Dios. Y por eso hay que analizar a veces si hay incluso ataduras de carácter espiritual y usar los sacramentales y los medios que el Señor nos ha dado, la oración y todo. Es decir, Señor, en la iglesia tenemos todos los medios, incluso la confesión frecuente. Hay pecados que solamente con confesión frecuente, seguido, haciendo la recta intención, haciendo los propósitos, mucha confesión, porque es el baño de la gracia. El Señor entonces luego nos habla 4 males que trae la embriaguez. Ya hablamos de algo de eso. Ahora, hablando de San Juan Crisóstomo, ataca el razonamiento, impide la sabiduría de Dios penetrar en el alma, extingue el fuego del espíritu, mata el alma. A veces, y en este mundo, pensamos que la embriaguez es un pecado sencillito y que eso es nada. Es algo muy grave y por eso, por favor, cuidémonos, pero igualmente nosotros, tal vez, creo que seguro ninguno de nosotros, ojalá esté dado, o, digamos, oprimido, esclavizado por el alcohol, pero sí muchas familias, muchos de nuestro alrededor, y tenemos que ayudarles y buscarles ese medio. Sabemos, por ejemplo, cómo ayuda la comunidad de alcohólicos anónimos y pensar que es muy difícil solo la persona salir adelante. Para ser libres, en cuarto lugar, el Señor nos dice que es necesario hacerse violencia a sí mismo y luchar. Nadie es libre sin hacerse violencia a sí mismo. Quiera seguirme, tome su cruz, que se niegue a sí mismo. Recordemos que son dos, digamos así, cuando nos hablamos de violencia a sí mismo y de lucha, son dos maneras. A veces, y quizás la primera y la que nos va a dar la base para los otros, diría que la violencia a sí mismo es el ofrecimiento de ayunos, sacrificios, de acciones voluntarias al Señor por amor. A veces no somos realmente capaces de dominar un vicio en este campo, pues la embriaguez, y por tanto es necesario el ayuno. Qué importante es el ayuno, la mortificación voluntaria. Me hago violencia a mí mismo frente a aquello que me es permitido, que es bueno, que lo renuncio por amor, y igualmente para aquello que ya no me es permitido, me hago violencia para no hacer. Quinto, estar muy convencidos. Dice el Señor, nadie luchará por ustedes. Tenemos que acordar que la salvación y el salir del pecado es una obra de Dios, pero una decisión nuestra. Los demás nos van ayudando. La oración es muy importante. Digamos que luchan con nosotros, pero por nosotros la decisión definitiva la tenemos que dar solo nosotros. Muchos piensan que porque tienen una mamá, un papá, un amigo que ora mucho, entonces ya ellos no tienen que orar y que no, la oración de mi mamá es suficiente. No, cada uno tiene que tomar su decisión. Sexto, Jesús garantiza que Él vendrá para darnos la victoria, de eso estamos nosotros convencidos, pero a veces como que nos falta creerla de verdad. Séptimo, dice que hay que comenzar a luchar de una vez, no dar largas para mañana, es tarde, decimos nosotros en el dicho popular. Octavo, no permitamos que el reino del pecado se haga fuerte en nosotros. Muy importante, porque a veces nos decimos esto para mañana. También pensemos en esto de la embriaguez, lo que acontece. Uno, una cervecita, un traguito nomás, hace una celebracióncita, pero de una en una se va otra, y cuando menos pensamos, estamos ya esclavos del alcohol propiamente. No, al pecado hay que decirle de una vez que no se puede negociar con el pecado. Démonos cuenta, igualmente como tanta gente tan buena se han puesto a negociar con el pecado, sobre todo con la embriaguez, unos traguitos de más, y han caído en graves pecados de infidelidad, por ejemplo, incluso de homicidio. Y son personas que nunca se emborrachaban, pero le dieron campo a esto. Entonces, es mejor decir nunca, no, ni emborracharnos por deporte, como algunos piensan que se debe hacer. Declaremos ahora nuestra independencia. Somos libres en el Señor,
Su sangre santa y preciosa nos ha liberado y tenemos que andar con plena seguridad. Y por último, el Señor nos invita a luchar con nuestras fuerzas. Señor, por los méritos de tu divina infancia, y ya que nos invita precisamente a reparar, y en estos días que queremos también reparar sobre todo por todo ese dolor que se te causa en el pesebre, tanto dolor, Señor, cuando todos celebran en tu nombre, Señor, pero realmente no hacen nada por ti, por salvar sus almas. Hay mucho pecado contra el segundo mandamiento en este día. Queremos que recibas esta reparación que estamos haciendo con amor, con tanto sacrificio y esfuerzo, como un medio, Señor, para el perdón de los pecados de tantos, para la salvación de muchas almas, Señor. Te consolamos, amado Jesús, te consolamos, niño de Belén, que hoy sigues padeciendo el desprecio cuando no se te da morada, cuando no se te cuida, no se te acompaña y cuando se te condena a ser desplazado en nuestros hermanos. Concede, Señor, la gracia de la bendición a cada uno de quienes has llamado a esta reparación, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a quienes no pueden tal vez estar haciendo esta reparación en la lectura y la oración de los mensajes, pero la están haciendo en medio de su trabajo. Que tu bendición santa y bendita se derrame, Señor, y nos proteja a todos hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen de la Dulce Espera nos acompañe y nos asista para que celebremos gozosos esta Navidad. Igualmente, San José, interceda por nosotros, que el Señor nos acompañe a todos.